Siempre es un placer venir a hablar y sobre todo cuando se trata de venir a contar tu vida, que no es la vida de Goya. Afortunadamente todavía no tengo percepciones extrasensoriales, así que en esta especie de anfiteatro anatómico espero que no traten de ver unas patillas y un labio hacia abajo, porque creo que todavía no se ha dado la circunstancia y espero que no se dé. Bueno, les voy a contar un poco realmente lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer relacionado con la obra de Goya, y que es un poco lo que me ha pedido Francesc. Yo lo voy a contar así de una forma ligera, por supuesto. Todo lo que voy a contarles tiene su respaldo a través de publicaciones o a través de la página web del Museo del Prado y otras cosas que vamos a hablar. Pero bueno, espero no ser muy prolijo y ceñirme al tiempo. El por qué Goya, decía Francesc que tuvimos que hacer una exposición en la que presentamos hace unos años pues otras adquisiciones que habíamos hecho en el museo y que se tituló No solo Goya, jugando un poco con el juego de palabras del solo Goya, pero no solo Goya. Efectivamente, lo que pasa es que somos conocidos, en el Museo del Prado es un referente por la obra de Goya, no solo por las pinturas, pero también por los dibujos, por las estampas y por toda la documentación que conservamos, en este caso las cartas a Martín Zapater y algunas otras cartas más que seguimos adquiriendo afortunadamente. Creo que la última fue precisamente en el mes de diciembre, que fue la última carta conocida de Goya a su hijo apenas 20 y tantos días antes de morir. Y bueno, de alguna manera es casi una obligación para nosotros atender a todo aquello que aparece en el mercado. Podemos acceder en el mercado español, fuera de nuestras fronteras ya es muy difícil acceder a adquirir obras de Goya porque el mercado está imposible para nosotros ya. Tuvimos nuestro momento de gloria hace años cuando compramos el Toro Mariposa y alguna serie de dibujos más, pero en este momento, bueno, pues nos limitamos, casi podríamos decir, a las obras que aparecen en el mercado nacional. Les he traído aquí esta obra que si ustedes estuvieron en la exposición del 19 pudieron ver allí, que era el álbum en el que se conservaban los dibujos que ingresaron procedentes del Museo de la Trinidad al Museo del Prado. ¿Por qué hoy en día Goya es un referente? Bueno, pues porque en 1868 nos llega este conjunto, en 1872, perdón, nos llega este álbum de dibujos en los que estaban pues pegados dibujos procedentes de los cuadernos A, B, C, D, F, G y H. Bueno, del E no había ninguno, y ni del D tampoco, pero de los demás sí había. Y de alguna manera esta explosión del cuaderno que hubo ya a finales del siglo XIX, digo explosión porque como ven ustedes en una de las fotografías se empezaron a recortar las hojas directamente para poder empezar a enmarcarlas y exponerlas. Pues bueno, ese es el origen del interés actual de Goya. Posteriormente había otras adquisiciones, los dibujos preparatorios para los grabados que se adquirían una carderera. Bueno, no les voy a contar esa historia. Simplemente estamos como en el principio del por qué hoy en día Goya es un referente de la colección de dibujos y estampas del Museo del Prado. Aquí, el otro día me surgía, teníamos una exposición en Madrid que inauguramos hace poco, la de Sánchez Perrier, que la mayor parte de esos dibujos procedían de cuadernos. Hoy tenemos la suerte de poderlos presentar en la pared, y digo tenemos la suerte y la desgracia al mismo tiempo. Bueno, la suerte es que al haberlo hecho otro, el desmembramiento del álbum, nosotros nos podemos beneficiar y podemos darlos a conocer y exponerlos. Si hubieran estado en un cuaderno, los habríamos visto en una vitrina y de uno en uno. ¿Qué hubiera pasado si este álbum lo hubieran conservado en el Museo del Prado? No es un álbum elaborado por Goya, es un álbum reelaborado por sus descendientes y herederos que de alguna manera desmontaron esos cuadernos previos y montaron uno nuevo. Pero aun en el caso de que nos hubiera llegado este álbum nuevo, nos habríamos visto en un grandísimo dilema de pensar qué hacemos con él, sobre todo si es un álbum que ha llegado ya y tiene una trayectoria, una historia. Bueno, nosotros ya no desmontamos nada y nos limitamos, y eso es una cantinela que voy contando constantemente, es decir, hay que preservar la integridad de los objetos. En el caso de los cuadernos de artista es fundamental el poder apreciar cómo el artista dibuja en la mano
y cómo, en función de la inclinación de la página, de cómo lo mueva, si empieza por el principio o el final, pues condiciona además una lectura ordenada de esas páginas. Esas páginas separadas y desmembradas no son prácticamente nada, pero bueno, esa es una reflexión, me salgo de la historia. Bueno, todo lo que estamos haciendo en el Museo del Prado, que llevamos ya 20, desde que yo estoy en el Prado, que estoy en el 99, y no quiero hablar de mí mismo, pero de alguna manera, cuando yo entro en el 99, tenía mi trayectoria que venía de la Calcografía Nacional. Y en la Calcografía Nacional habíamos empezado ya en los últimos años a trabajar en la documentación de las series gráficas de Goya. Bueno, lo cierto es que las posibilidades que brindaba el Museo del Prado de acometer un proyecto de entidad, pues nos permitió al equipo que había en la Calcografía Nacional entonces, hoy subsumida en la Academia de San Fernando, y con las personas del Museo del Prado, a elaborar estos 4 grandes libros que hay. Digo grandes porque están hechos a formato facsímil de las reproducciones, sobre los caprichos, tauromaquia, desastres de la guerra y disparates, en las que había una idea fundamental, que era reunir toda la información que teníamos en ese momento a propósito de la obra gráfica de Goya. ¿Qué quiere decir toda la información? Pues, por un lado, la información visual, es decir, los dibujos, las pruebas de estado, las láminas de cobre y las estampas de primera edición, y, por otro lado, hacer una recopilación bibliográfica exhaustiva de todo lo que se había dicho sobre esas estampas, individualizadas una a otra. Quiere decirse que no era simplemente una referencia bibliográfica, sino que lo que tratábamos era, además de sintetizar de forma muy esquemática de lo que hablaba esa publicación, para que de alguna manera pues, el investigador pudiera decir, bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho Beruete. Bueno, pues Beruete solamente me habla de aspectos técnicos del grabado, no me interesa. Te ibas a Edith Hellman y decías, bueno, pues Edith Hellman me está hablando de las fuentes literarias y me dice que esta estampa tiene una procedencia de cadalso. Bueno, pues ya sé lo que tengo que mirar. Era una obra pensada en facilitar la investigación en unos momentos en los que todavía pues, el acceso a la documentación publicada no es como la de ahora, que tenemos en Internet casi todo y lo que no está en Internet no existe, pues de alguna manera tratábamos de dar a conocer y facilitar ese trabajo de investigación. Esa fue como la primera tarea que hicimos. La siguiente fase, y hemos ido un poco trabajando por fases, pues fue empezar a incorporar todo ese conocimiento que estaba allí a nuestra base de datos del Museo del Prado. El Museo del Prado canaliza su información a través de 3 fases. Una primera, que está solamente a disposición de los técnicos del Servicio de Registro y Documentación del Prado y de algunos conservadores, que podemos dar de alta e introducir toda esa información, que sería lo deseable. Digo en ese sentido solo algunos porque no todos los conservadores quieren hacer esa tarea, porque es una tarea a veces muy tediosa. Pero en el caso de los dibujos y estampas, que no es que compremos una pintura al año, sino que compramos a veces colecciones de centenares de obras, pues de alguna manera eso lo tenemos que agilizar. Y en este caso somos en el Departamento de Dibujos, Estampas y Fotografía los que damos de alta todos esos materiales. Esa página no se la he traído, pero sí he traído la página que está accesible al resto de personal del museo y a los investigadores que vienen al Prado. Es el SAC, que llamamos nosotros, el Sistema de Acceso a Colecciones. Les he pegado aquí un pantallazo y ahora vamos a confiar que la técnica nos lo permita y voy a entrar un poco, voy a decir que sí a todo. Y ahora tengo que poner mis claves. La otra no la van a ver, espero. Y simplemente para que tengan una idea un poco de cómo es el proceso. No lo quiero, es no, vale, Y entonces, bueno, pues tenemos esta pantalla. Esta pantalla es el fruto de un trabajo de decenios. Hay que pensar que cuando el Museo del Prado se informatiza, hará aproximadamente 30 y tantos años, bueno, pues los requerimientos que había para dar de alta una obra eran muy pequeños.
Apenas era nombre, autor, medidas y pocas cosas más. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegamos nosotros a empezar a catalogar de forma sistemática los dibujos, las estampas y las fotografías, que también forma parte? Cuando digo fotografías, también estoy empezando a incluir obras realizadas por procedimientos de reproducción fotomecánica, que de alguna manera son herederos. Pues que empezamos a multiplicar el número de posibilidades de catalogación de una obra. Quiere decirse que esto, que aparentemente parece un pantallazo, pues resulta que nos encontramos con que es una de las labores más arduas que se hacen en el museo, y no solamente por parte nuestra, sino que nos vamos dando cuenta, a medida que vamos aprendiendo cosas, que tenemos que incorporar nuevos campos. Y claro, incorporar un nuevo campo no es una cosa que haga yo, sino que tenemos que volcarlo a los servicios de informática que tenemos en el Museo del Prado, ver que sea posible, que no sea incompatible. Bueno, esta es una labor que constantemente estamos reformando. Es una tarea complejísima, y cuando nos vamos, por ejemplo, a los apartados de la técnica, pues al principio había muy poquitas técnicas. Bueno, aquí hay que pensar que están todas las técnicas de todas las obras que hay en el Museo del Prado, pero vamos a ir específicamente a las del arte gráfico, por ejemplo. Empezamos a desglosar y nos empezamos a encontrar las de grabado calcográfico, y ya nos empezamos a encontrar las de aguada, las de aguafuerte. ¿Qué ocurre? Que aquí es un terreno casi infinito, y a veces lo que tenemos que mantener a veces son los criterios antiguos frente a los modernos, porque las obras que están catalogadas no las podemos cambiar todas. Entonces, al final generamos un árbol que no lo he desplegado aquí porque ocuparía muchísimo, pero que es un árbol de trabajo exhaustivo, creo yo, ¿no? Yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, el término escoplo. El término escoplo, hay un momento en la historiografía artística del grabado que Juan Carrete, del que hablaré después, lo incorpora como una de las técnicas que utiliza Goya. Otros, sin embargo, piensan que hay que decir solamente buril. Bueno, de alguna manera, a veces las bases de datos son testigos de pequeñas contradicciones que puedan existir y que nos obligan constantemente a replantearnos el uso de la terminología. Eso es uno de los aspectos también que creo que son más importantes a la hora de realizar trabajos de documentación y, por supuesto, de historia del arte. Saber cómo llamamos a las cosas y tener claros cómo llamamos a las cosas. Les cuento un ejemplo reciente. El término de sanguina. Sanguina es un término que vemos habitualmente utilizado en los dibujos, pero que si nos vamos un poquito atrás, y un poquito atrás puede ser al siglo XVII o al XVIII o al XIX, no lo vamos a encontrar en la literatura española. Estamos hablando siempre de lápiz rojo y en algunos casos de lápiz encarnado, pero es el lápiz rojo, es lo que se utiliza. La sanguina se empieza a utilizar por influencia francesa, pero si nos vamos a Italia están hablando de matita rosa, si nos vamos al ámbito anglosajón estamos hablando de red chalk, y solo los franceses hablan de sanguina. Entonces nosotros ahí hemos hecho un proceso razonado, y lo hemos explicado en una de las publicaciones, que el término sanguina ya no lo utilizamos hasta que alguien nos convenza que tenemos que volver a utilizarlo y podamos volver a cambiarlo en la base de datos. Pero hoy por hoy, por ejemplo, esos conceptos de terminología son una constante referencia, y yo creo que es un ámbito de trabajo en el que cada vez estamos dedicando más atención y más cuidado ponemos, ¿no? Bueno, pues nos vamos a las técnicas de dibujo y vemos aquí que nos encontramos pues un montón de términos, a veces complejos, a veces han añadido los colores, si tenemos que llamar aguada azul o azulada. Bueno, conceptos como ese de intentamos utilizar el lenguaje de la forma más correcta posible. Bueno, les traigo esto simplemente para que vean que en estos ámbitos pues vamos añadiendo campos cada vez más complejos, el de serie, el de colección, igual que en las autorías tratamos de ver que no es lo mismo un editor que un impresor, que un estampador, que un grabador. Es decir, hay muchísimos términos que vamos constantemente introduciendo. Eso es una de las partes, como digo, más intensas de los trabajos que hacemos. Les voy a buscar una obra que me había apuntado porque quedaba muy bonita. Bueno, podía coger cualquiera, y si alguien tiene una pregunta podemos hacer una búsqueda bajo demanda. A ver, uno de Goya, por ejemplo,
lo buscamos. Y entonces, ámbitos nuevos que estamos incluyendo, claro. Aquí en esta nos encontramos que tenemos los datos básicos, una descripción que aporta a veces información variopinta que se ha ido heredando, marcos históricos si los tiene, no es el caso de nuestra colección, las inscripciones, si las hay, en este caso no hay datos, pero datos sobre la procedencia. Bueno, de alguna manera esto nos facilita a todos el trabajo a la hora de poner la procedencia de nuestras obras. Sale. Bueno, estoy diciendo cosas a lo mejor no especialmente importantes, pero una de las últimas cosas que hemos incorporado es el tema de las filigranas en la obra de Goya, a las que estamos dedicando pues bastante tiempo. Y entonces hay una catalogación sistemática de todas las filigranas con fotografías, donde aparece la filigrana que aparece reproducida, donde se encuentra dentro de la obra exactamente, podemos buscar una imagen grande, tenemos el calco, tenemos referencias con otras obras que hemos localizado, donde uno lo puede encontrar, ámbitos de bibliografía y aspectos que tienen que ver con el fabricante de papel y bueno, nos vamos integrando en las grandes bases de datos además que hay sobre filigranas. Bueno, a esto estamos dedicando muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo en los últimos años y especialmente a partir de la obra de Goya. Digamos que Goya ha sido el punto de partida para incorporación de nuevos datos que, como veremos, tienen muchísima importancia. Porque otra de las cosas que hemos hecho ha sido cambiar términos habitualmente empleados como el de álbum. Siempre se hablaba el álbum A, el álbum B, el álbum C, pero el álbum no es un álbum, no es lo mismo un álbum que un cuaderno. Un álbum es un objeto facticio en el que se pegan las obras. Es decir, la primera fotografía que les he enseñado era el álbum de Goya, pero cuando Goya dibuja en un cuaderno, está dibujando en un cuaderno, que es un concepto distinto. Bien, luego les contaré una cosa a propósito de esto. Lo cierto es que eso es importante porque, como veremos a continuación, bueno, lo vamos a ver un poquito después, pero son cosas importantes porque nos ayudan a entender el orden de las obras, la forma en la que están dibujadas, cómo están construidas. Son aspectos, como digo, para nosotros muy relevantes. Bueno, tenemos aquí las fotografías en alta resolución. ¿Qué pasa con toda esta información? Pues toda esta información, a ver cómo vuelvo yo al sitio donde estaba. Toda esta información se traslada a la galería online. Digamos que vamos creando capas, la capa en la que solo trabajamos nosotros, la capa en la que trabajan las personas del Museo del Prado, de otras áreas, o que pueden consultar, o que se puede consultar desde la biblioteca del museo, que es un centro de documentación, donde se puede consultar libremente esa página que les he dicho, o ya nos trasladamos a la página web del Prado. Y aquí, en los últimos años, pues se ha hecho un grandísimo esfuerzo por ir incorporando toda esa información de SAC. No todo lo que está en SAC, en esa base de datos, está todavía en la galería online, porque a veces requiere adaptaciones, entonces se va colgando poco a poco, pero el objetivo es que en poco tiempo toda la colección del Museo del Prado esté en la galería online al mismo nivel que vamos a ver ahora. De todas formas, esta pantalla que les estoy enseñando es uno de los problemas en el que nos encontramos también en nuestro trabajo diario, y es que nada es permanente. Y no me voy a referir a los enlaces, que será otra cosa de la que hablaremos. Nada es permanente porque los diseños van cambiando, es decir, todo esto se queda antiguo en 4 años. Entonces, cada 4 años se produce casi un proceso de renovación de las páginas web que obliga a pensar si toda la información se mantiene. Bueno, hemos tenido pérdidas de información en estas adaptaciones que han ocurrido, que nos obliga a pensar que en la siguiente tendremos que volver a incorporarlas. Bueno, al final es un hecho que cada vez dependemos más de estas tecnologías que se quedan anticuadas enseguida, con lo cual no son nuevas tecnologías, son tecnologías que están con obsolescencia programada, además están hechas así, y entonces pues nos obliga a estar constantemente dedicando un enorme esfuerzo, pero el enorme esfuerzo pues se ve recompensado pues porque todos los usuarios pueden acceder a eso. Yo siempre he puesto el ejemplo de la página del British Museum.
Nosotros en nuestra pantalla, yo por lo menos en mi pantalla de favoritos, tengo la del British y cuando tengo que trabajar con estampas, lo primero que hago es ir a la página del British, a ver si está allí porque nos lo facilita. Bueno, pues esos referentes, que también la página del British ha cambiado, es decir, todo cambia y todo obliga a que si quieres estar preocupado por lo que va a salir, pues estés constantemente. Aquí antes había un sitio que se llamaba Goya en el Prado, que era una especie de reino de taifas en el que todo lo que había de Goya estaba en ese micrositio. Pero bueno, la opinión es que no debería haber reinos de taifas en la página del Prado, sino que todo debería integrarse. Bueno, pues todo se integró finalmente y entonces cuando uno busca Goya, pues te sale Goya, te sale el inicio y te sale una pestañita donde te dice Goya en el Prado. Ahora pues, volvemos a ver si la tecnología funciona. Y nos encontramos con este Goya en el Prado, otra vez, aceptamos todo, y nos vamos a este Goya en el Prado. Y en Goya en el Prado ya tenemos lo que era aquella antigua página, donde estaban todas las pinturas divididas por series, que eso es una cosa que nos preocupaba especialmente, es decir, al tener un volumen en torno a 1000 obras, digo así a grandes rasgos, pues no era cuestión de que te saliera todo lo que hay de Goya de forma cronológica desordenada, sino que queríamos un cierto orden, que de alguna manera nos estuviéramos encontrando un poco hacia esos proyectos anteriores que hemos realizado, que si queremos ver los dibujos, pues tuviéramos los cuadernos, hasta hace poco tiempo esto se llamaba álbumes, ahora son cuadernos, y pudiéramos ver pues los distintos cuadernos que hay. Si yo me voy al cuaderno G, pues pincho en el cuaderno G y el público general... Ah, sí, perdón. Sí, yo aquí podía seguir esperando. Bueno, pues aquí ya nos van saliendo las obras que tenemos, todas, cada una con una pequeña etiqueta, pero bueno, pues si nos vamos a esta, por ejemplo, al toro mariposa, pues ya nos sale la fotografía en alta resolución, que la podemos ver bien, bueno, cosas que seguramente todos ustedes conocen, pero nos vamos aquí a la ficha técnica y esta ficha técnica es la que recoge todo aquello que hemos estado elaborando en los últimos años. Todo lo que nosotros podemos saber. Las filigranas que se han incorporado también. Debería verse. Aquí está, ya. Bueno, pues aquí lo vamos viendo, la filigrana, bueno, toda esa información. Es decir, no es exactamente lo mismo que la base de datos que nosotros trabajamos, pero trata de desarrollar o de dar al público toda esa información. Aquí lo vemos que si nos vamos a la filigrana, pues tenemos un campo amplio donde se ven esos detalles, donde se pueden ver las exposiciones en las que ha figurado, donde tiene la bibliografía. Bueno, digamos que esa es un poco una de las formas en las que nosotros estamos trabajando actualmente y que tampoco les voy a contar por extenso, porque ustedes ya lo pueden ver. También hemos tenido otros proyectos que han sido los libros digitales, libros que de los que no se ha hecho un libro impreso, sino que era un libro digital, que no quiere decir un libro en PDF, que no he tenido dinero para imprimir, sino un libro digital, en el sentido que el libro digital permite moverse e interactuar dentro. Tiene un formato como el del libro normal, en el que tú te lo puedes imprimir si quieres, pero solo te vas a imprimir una parte. Luego, ¿qué hacíamos? Pues que, por ejemplo, todas las referencias bibliográficas de las que teníamos los derechos, pues porque eran nuestras o porque eran antiguas y las teníamos digitalizadas, tú pinchabas y te descargabas el PDF con todo ese artículo, de tal manera que no tenías que ir a la biblioteca a consultarlo, íbamos dándolo allí. O había enlaces a obras del Museo del Prado, los veías. O había enlaces a obras de otras colecciones o a otros lugares y enlazábamos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que esto que hicimos hace 10 años, cuando hacíamos esto, los enlaces no eran permanentes. Y entonces ahora muchos de esos enlaces
no funcionan por eso no he traído la página, porque no quiero encontrarme con alguna sorpresa en la que no me funcione. Incluso a nosotros mismos, es decir, en estos 10 años se ha desarrollado una tecnología que permite decir cuándo un enlace es permanente y cuándo no lo es. Entonces, eso es lo que había. Hoy en día, y lo vamos a ver a continuación, ya tenemos que buscar si el enlace es permanente o no, y si el enlace no es permanente, valorar si lo queremos poner o no lo queremos poner en los proyectos que tienen una materialidad digital, por decirlo de alguna manera. Bueno, con esto, haciendo la exposición a una de ellas a las que se ha referido antes Francesc, la de Roma en el bolsillo, en la que presentábamos los cuadernos italianos que poseemos, que son los de Castillo, Maella y Goya, fundamentalmente, pues ahí lo que hicimos fue desarrollar el catálogo razonado de estos 5 cuadernos y desarrollarlo página a página con fotografías en alta resolución y, como digo, con todos estos enlaces. El libro habría sido impublicable en ese momento por volumen, porque habrían sido más de 1.500 páginas aproximadamente, para un interés, el del libro, relativo, y entonces lo que hicimos fue este proyecto, como digo, que a su vez ha dado pie a su integración posterior en la página de Goya en el Prado, en la página web del Museo del Prado y en las bases de datos. Bien. Hemos mantenido también un tipo de actividad convencional, que es la del catálogo razonado. De alguna manera, los catálogos razonados pues, siguen siendo algo que utilizamos todos, que es costosísimo de realizar pues, hoy en día pues, por los derechos de reproducción, vamos a decirlo claramente. Yo no sé qué es lo que estamos pensando, los que trabajamos en los museos, pero a veces las normas y los derechos que pedimos por la reproducción de fotografías impiden realmente realizar proyectos. A lo mejor no tiene mucho sentido ya incluir una fotografía de un museo que está en la galería online, porque yo cojo el libro y digo, y hay un dibujo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, le doy la referencia y si está digitalizado, pues lo cojo y lo miro, como hacemos todos, que ahora estamos leyendo y leemos a medias porque estamos entre el libro y el móvil. Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar eso porque reproducir las fotografías en libro y en papel es costosísimo, pero es cierto que en ese sentido, bueno, pues el poderte descargar las imágenes y poder utilizarlas con fines no comerciales, yo creo que es una de las reivindicaciones que todos tenemos en mente y que a veces pues están opuestas al interés de las administraciones de los museos o de las instituciones. A mí me comentaban hace unos años que en el British estuvieron valorando que si tú querías reproducir una fotografía para una conferencia o para un pequeño artículo, para una historia, bueno, tú lo decías tranquilamente y lo que hicieron fue dejarlo libre. ¿Por qué? Porque les costaba más tener un departamento de gestión de derechos que no el ponerlo libre. A mí me gustaría saber cuánto dinero ingresan los museos por derechos de reproducción y cuánto les cuesta realmente por tener las personas para administrarlo. Pero bueno, eso afortunadamente no es competencia nuestra, pero bueno, son temas que a nosotros nos están constantemente pues, dando vueltas por el tipo de proyectos que estamos realizando. Les traía a colación el catálogo razonado de los dibujos de Goya, del que ven ustedes que es volumen 2. La idea de este catálogo es que sean 5 volúmenes, pero hemos empezado, el volumen 1 será los estudios y será el primero, pero será sin embargo el último en aparecer. Es decir, estamos ahora trabajando en el volumen 3 y sacaremos el cuarto y el quinto pues será el último. Eso es un poco extraño, pero bueno, es la forma en la que lo teníamos pensado. Y les trae aquí a la derecha otra evolución de las investigaciones que estamos haciendo sobre Goya, que es la del análisis de la materialidad de los cuadernos. Es decir, el estudio, como dicen los de manuscritos, el estudio codicológico, me parece que lo llaman así. Es decir, el cuaderno italiano está compuesto por 6 cuadernillos que no están doblados todos de la misma manera. Aquí lo que hemos hecho ha sido estudiar en función de las filigranas, de dónde está plegada, dónde está colocada la filigrana, estudiar de qué manera se plegaron los cuadernos y estudiar por qué a veces cuando cogemos un dibujo a veces tiene filigrana y otro no la tiene. ¿Por qué? Bueno, pues
todo ese estudio de las formas, del papel, de los pliegues, te lleva a saber que a veces está en un lugar o en otro. Y eso es lo que nos permite saber que los llamados álbumes de dibujo, que se empiezan a llamar así porque Eleanor Serre lo llama álbum, porque es más fácil que sketchbook. Yo me imagino que decir, incluso para un inglés, sketchbook B es un poco complicado, que es más fácil decir álbum B, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora incorporamos ese concepto de cuaderno y lo podemos ver cuando hemos hecho el estudio del cuaderno C de Goya. Bueno, pues era evidente que estaban encuadernadas porque cuando hemos ido desmontando de las hojas a las que estuvieron pegadas, a veces en la trasera de un dibujo hemos encontrado el título del que aparece en la derecha o marcas de contacto de las tintas, es decir, que nos hablan de alguna manera de esos conceptos. Pero bueno, no me enrollo con esos temas. Esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Y ahora qué seguimos haciendo? Bueno, pues aparte de lo que les he enseñado hasta ahora, que seguimos catalogando de acuerdo con la base de datos, ahora trabajamos en un nuevo proyecto que tiene el respaldo de estos llamados fondos de recuperación europea. Es decir, lo que está claro es que hay que hacer la pandemia nos ha demostrado a todos que las pantallas han sido nuestro nexo con el mundo durante muchísimo tiempo y que ya no se va a perder, incluso a través de la presencia física. Pero es especialmente importante para un área como la nuestra de dibujos y estampas, en las que no tenemos una colección permanente, porque no pueden estar permanentes expuestas, tampoco tenemos una sala permanente de exposición de dibujos, porque eso requeriría, ojalá lo tuviéramos, un equipo personal que permitiera hacer 4 exposiciones al año y para ir rotando los fondos, porque una de las cosas a las que yo no he querido entrar es a poner por poner. Es decir, yo creo que los dibujos, en la medida que luego tienen que pasar un tiempo en la oscuridad otra vez, merecen ser siempre estudiados y tener un proyecto detrás. Entonces yo prefiero hacer menos, pero intentar hacerlo bien y con un estudio histórico detrás. No voy a decir científico porque me parece que no lo son. Eso de los estudios científicos en la historia del arte no acabo yo de entenderlo, pero digamos que exista ese estudio, esa investigación detrás, me parece importante. Pero entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo en darla a conocer a todo el público, además, y a todo el público cuando estamos viendo que los usuarios, por ejemplo, de la página web del Museo del Prado o de los Instagram que hacemos, que son miles al día, son mayoritariamente de América, Norte, Centro y Suramérica. Y entonces esas personas, su comentario siempre es, ojalá pudiera estar en Madrid para verlo. Bueno, pues vamos a intentar acercárselo y vamos a intentar acercárselo a través de las pantallas de los ordenadores. Y hemos pensado en lo que llamo yo una plataforma interactiva. Ahora diré por qué es interactivo. Bueno, básicamente los contenidos van a estar, y esto espero verlo de aquí a que me jubile, lo vamos a ver ya, pero quiero decir, ir implementándolo poco a poco, temas que tienen que ver con dibujo, con grabado, con el papel y con la fotografía, que como digo, va a estar. Entonces va a tener que ver pues, con artistas o con obras concretas. Es decir, podemos casi hacer un tipo de trabajos bajo demanda, en el sentido que vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de coleccionismo, usos, funciones, conservación, restauración, y todo eso a través pues, de lo que les he puesto aquí en este otro quesito de aquí, ¿no? De vídeos, de exposiciones virtuales, de catálogos digitales. Es decir, la idea es abrirnos a todo tipo de formas y de contenidos. Y para eso hemos empezado ya a trabajar en algunos proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es un simulador de cómo se hace una estampa. No cómo se hace un grabado, sino cómo se hace una estampa. Es decir, que tú puedas recrear virtualmente todo el proceso de estampación, pero con el tema de prueba-error. Es decir, que puedes obtener al final solamente una estampa, no una cosa cualquiera. Y esa estampa va a estar
con la calidad obtenida en función del tipo de papel que hayas elegido, del tipo de tinta que hayas elegido, que el papel se ajuste al tamaño de la plancha, que la plancha la hayas entintado bien, la hayas limpiado bien, la hayas dado la presión al tórculo. Bueno, un simulador, lo que viene siendo un simulador, como los que usan los pilotos de Iberia para no estrellarse después, pues aquí para poder obtener una buena estampa. De alguna manera lo que tratamos es de que la gente pueda apreciar que una estampa es el producto de muchos factores, ¿no? Y esos factores tienen muchísimo que ver con la estampación, con el tipo de papel que elijamos. Bueno, esto tiene que estar terminado para el mes de noviembre, o sea que yo creo que en diciembre lo podremos ver. Pero dentro de este ámbito hemos hecho un proyecto que lo hizo Juan Carrete, que lamentablemente falleció hace apenas una semana. Y su último trabajo fue, Juan Carrete siempre pensaba en un poco en la misma filosofía que estamos siguiendo nosotros en el Museo del Prado, es decir, de dar recursos al investigador para poder encontrar. Y trabajó y dejó finalizado un tema que se llamaba los nombres de Goya, que era ver dónde apareció el nombre de Goya en los impresos. Y cuando hablo de impresos hablo de los libros, de los periódicos y de las propias estampas en la época de Goya, estrictamente en la época de Goya, entre 1746 y 1828. Y bueno, pues que de alguna manera que es donde se incluyan todos los documentos. Tú tengas ahí la documentación, no tengas que ir a buscar transcripciones erróneas o a buscar la fotografía, a ver dónde lo encuentro. Bueno, que puedas ver un corpus cronológico desarrollado de esa manera, con una línea del tiempo, si quieres buscar qué es lo que pasó en 1799 cuando publicó Los Caprichos. ¿Cómo conocía, en el fondo, la gente a Goya a través de los papeles? Pues se va a encontrar, como digo, a través de esos medios. A veces son de los periódicos, de los anuncios de las estampas, a veces son de los libros de la academia donde figura su nombre como académico, de los premios, de las estampas que reproducen pinturas suyas. Bueno, es un poco una labor documental. Este sería un poco el ejemplo. Esto, por supuesto, no tiene forma todavía, ¿no? Pero de alguna manera ven que está por año el lugar donde aparece esa noticia, qué es donde aparece esa noticia y luego se podría ver la página concreta de esa publicación. Yo le he traído aquí un detalle porque la primera vez que aparece el nombre de Goya impreso no aparece como Goya, sino que aparece como Goya, Goja, porque en italiano, después de la I, se pondría la J. Bueno, es sorprendente, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner todos los datos exactos, es el premio de la Academia de Parma, y luego una transcripción totalmente revisada, editada, con el objetivo de que cuando alguien esté escribiendo un libro de Goya y quiera dar la noticia del premio de la Academia de Parma, lo coja y lo copie directamente. Es decir, que no exista ese problema de que transcribo y transcribo mal. Una traducción en el caso de que sean idiomas extranjeros, porque tenemos textos en inglés, en francés, en español y en alemán, y la referencia de dónde se puede encontrar eso y el enlace permanente, de tal manera que uno pueda pinchar en ese enlace permanente, y eso nos las estamos viendo y deseando, porque a veces es complicado, pero que tú lo puedas tener en pantalla para comprobar. De alguna manera, ese es el último proyecto que estamos haciendo. Y otro más que se empezará a desarrollar al año que viene y que tiene que ver también con esta filosofía, que es hacer una base de datos, que esté también en este espacio de Goya, dedicada a las ediciones y las pruebas de estado de la obra de Goya. Desde que Thomas Harris publicó en 1964 el famoso Harris, como lo llamamos, que es el catálogo razonado de las estampas, pues ha habido muchísimos cambios, muchos cambios de colección, a veces porque eran colecciones particulares, porque han ido apareciendo en otras colecciones. De alguna manera lo que vamos a tratar es de actualizar toda esa información que a lo largo de estos, pues desde 64 a hoy, 70 años, ¿no? O 60 años, se ha incorporado, y haciendo toda esta información, incluyendo un censo de las primeras ediciones, porque siempre hay una pregunta recurrente, especialmente en cuanto a Los Caprichos. ¿Cuántos ejemplares hay de la primera edición? Bueno, pues encuadernados, pocos.
Relativamente. Bueno, pues vamos a dar esas indicaciones. Esas indicaciones, la idea es que se haga enviando a las páginas web de las instituciones que los conservan. Bueno, todo esto es un proyecto que lo hemos planteado a 2 años con una persona que va a trabajar con una beca que nos concede el Banco de España para hacer esto y que tiene que tener pues una visualización y que nos viene un poco de la idea del censo de otro proyecto que hicimos hace unos años, que era el de las Talbot Illustration to the Annals of Artists of Spain. Bueno, de este libro, que es el primer libro de historia del arte reproducido con fotografías, que es de historia del arte, además casualmente de arte español, pues se hicieron 50 ejemplares. Bueno, pues durante unos años estuvimos elaborando el censo de cuántos ejemplares se conocían documentalmente, dónde están, y a partir de ahí hacer una descripción minuciosa de cada uno de esos ejemplares, porque no todos son iguales o no todos están en el mismo estado de conservación, o unos pues tienen correcciones ortográficas, otros tienen iluminación. Bueno, de alguna manera elaborar ese censo que esté solamente en Internet, por supuesto, que la gente pueda ver cuáles son las características de esas estampas y dentro de esa filosofía, yo lo llamo de servicio público, pues podamos seguir dando materiales que permitan a los investigadores de cualquier lugar del mundo, investigadores o a meros aficionados o personal profesional de estas instituciones, pues tener mayor información sobre Goya, porque como estamos viendo, lo que no está en Internet no existe. No es cierto eso, por supuesto, pero cada vez hay una tendencia mayor a dar esa información a través de estos recursos que además deberían ser colaborativos. Hay que plantearse que muchas de estas bases de datos o de estos referentes de información deberían permitir a las personas que tienen otra información hacértela llegar o participar de ella. Les hago simplemente una anotación. Estamos en un proyecto que es el del CEAN interactivo, el diccionario de CEAN, que está alojado en la página de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí hay un espacio dedicado al CEAN donde uno puede ir leyendo los textos de CEAN y pinchando enlaces y viendo las fotografías de las obras que describía CEAN. Y está concebido exactamente igual que la Wikipedia. Es decir, que si alguna persona que está en cualquier lugar y dice, hombre, esta es la iglesia de mi pueblo y habla del retablo, yo le hago una fotografía, yo incorporo los datos y hago exactamente igual que en la Wikipedia. Es decir, interactuar y incrementar la información que tenemos, que ese es el objetivo que tenemos desde hace ya muchos años en el Museo del Prado. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.